Bienvenidos a una entrega más en The Podcast. El día de hoy, nuevamente seguimos grabando desde Dallas, Texas, bajo el marco de lo que es el 3D Experience World 2024, pero nuestro invitado, que para mí es un grandísimo honor tenerlo hoy acá, ha sido parte de este evento. Digo ha sido porque va y viene, no sé, él nos contará. Pero yo creo que a uno se le cruzan personas en la vida que eventualmente uno no sabe el tipo de relación que va a crear. Y con este invitado de nosotros particularmente hemos creado una relación muy especial. Damos la bienvenida al catalán más catalán, Ángel Ribó. Ángel, Muchas gracias. muchas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos honras enormemente. Y yo le decía a Melissa hoy temprano, ¿te imaginabas tú 16 años, 15 años después estar aquí hoy entrevistando a Ángel? Y nunca nos pasó por la cabeza. No nos lo imaginamos nunca. Nunca, nunca. Así que demos inicio. Yo quiero hablar muchas cosas contigo. De acuerdo. Eh, Me gusta. ¿Te gusta? Bueno, vamos a hablar de la incidencia de Ángel en muchos temas. Y normalmente siempre empezamos con un poco de historia de nuestro invitado. ¿Quién es nuestro invitado? Para dar un poco de contexto de dónde viene, qué ha hecho, cuál es su formación. No sé, ahí te dejo ya a ti la palabra y todo lo que tengas que decir en ese aspecto. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, creo que va a ser una charla muy divertida porque la verdad es que lo que hemos pasado, Óscar, Melissa, que está detrás de las cámaras y vuestro servidor, han sido muchas cosas durante muchos años y por supuesto el honor es mío. Ya hace muchos meses que estoy siguiendo las entrevistas que veo en redes sociales y os felicito Gracias. por la calidad de las conversaciones y la calidad técnica de las mismas. Y bueno, pues como tú has dicho que te has adelantado, efectivamente soy catalán, quiere decir que nací en el noreste de España, cerca de Barcelona, y que pues mi vida ha sido realmente una vida yo diría que una vida muy internacional, ¿no? Una vida muy global. Me fui de España en los años 90 y empecé ya a trabajar en lo que es lo que se conoce el sector o la industria del diseño y desarrollo de producto. Y desde esa perspectiva, pues fue que yo salí de España, me fui de hecho a Inglaterra y desde Inglaterra después salté a México y tuve responsabilidades en varias compañías desde México, fundamentalmente en América Latina, desde México también, y después desde el año 2010 pues estoy viviendo en Estados Unidos. La verdad es que fundamentalmente desde el año 2016 en el que dejé de trabajar para la compañía Dassault Systems, que es vuestro socio de negocios o uno de vuestros socios de negocios más importantes, pues tengo mi propia compañía de consultoría. Y la verdad es que en estos veintitantos años de carrera profesional, pues he ayudado a más de 1.500 compañías y a sus líderes básicamente a desarrollar, diseñar mejor sus productos, a hacer una mejor ingeniería y siempre pues con compañías, como decía, nombraba ahora vuestro socio de negocios más importante, que es Dassault Systems, pues sirviendo y ayudando a muchas industrias diferentes, ¿no? Ahora que tú mencionas esa parte, creo que, no sé si sería sí o no, pero desde mi punto de vista sí, no solamente a compañías que han creado productos. En el caso nuestro, a pesar de que somos 3D designers, realmente no creamos productos. Pero tú tuviste una incidencia enorme dentro del crecimiento nuestro. Y gracias a esa incidencia en aquellos años, yo creo que estamos donde estamos hoy. O sea, no estuviéramos aquí sentados si no hubiera habido un Ángel Ribó que en algún momento le escribe un correo a Oscar Suazo y le dice, llego mañana a Santo Domingo y empezamos a hablar. Exacto. Fíjate que eso, lo que acabas de decir ahora, que es literal lo que sucedió, pues la verdad es que ha sido también una norma de mi vida, ¿no? Algo que ha pasado siempre, que es mi frase favorita, que es toma acción imperfecta ahora. Toma acción imperfecta ahora. Y de hecho, un día de estos tendría que patentar este eslogan porque me gusta mucho y continúo aplicándolo todos los días. Quizás para explicar exactamente por qué, aparte de con mis socios de negocios conseguir ayudar a tantas compañías que hacen tantas cosas, efectivamente, la gran suerte que he tenido en mi vida, una de las muchas suertes que he tenido en mi vida ha sido que
para llegar a ayudar a todas esas 1.500 compañías, pues no podía hacerlo solo, sino que lo tenía que hacer con socios de negocios, con partners, con distribuidores y, como se llama a veces, con revendedores, ¿no? Y es lo que se llama en la terminología de venta, se llama modelos de venta indirectos. Y gracias a eso es que realmente pues, conseguí llegar a tantas compañías. Imposible que yo solo pudiera atender a tantas compañías o ayudar a esas 1.500 compañías si no hubiera sido gracias a los socios, ¿no? de negocios, en este caso, como se llamaban en inglés, value added resellers, ¿no? Partners de Dassault Systems, y vosotros pues fuisteis uno o sois uno de ellos. Y yo tuve la suerte, como tú decías, pues de buscaros y explorar la posibilidad de trabajar juntos y conseguirlo. Y desde entonces, pues efectivamente, cuando uno empieza a trabajar junto con alguien más para atender a estas compañías de manufactura, industriales, de diferentes sectores, pues la verdad es que se establece una relación muy cercana, ¿no? Y como tú sabes, pues además yo soy de los que no tengo vergüenza para hacer nada, entonces pues nos hemos pasado históricamente muchísimas horas haciendo muchísimas cosas juntos para atender, en vuestro caso, pues a la industria de Centroamérica y del Caribe de la mejor forma posible. Y eso es a lo que se refiere justamente Óscar, ¿no? Sí, me refiero a eso y son muchas millas a las que tú has recorrido, muchos kilómetros, porque te tocaba un territorio bastante amplio, ¿no? Ya México de por sí era grande. Y después cruzar a Centroamérica y Caribe, y creo que una vez también te tocó también llegar hasta Colombia, Venezuela, ¿no? Perú. Perú también, Comari. Correcto. Sí, la verdad es que efectivamente, digo, a medida que íbamos desarrollando el negocio en México, en este caso, es donde vivía en ese momento, pues fuimos expandiendo nuestro canal de distribución, lo fuimos expandiendo hacia Centroamérica, hacia el Caribe y luego hacia la parte hispanoparlante de Sudamérica. Si tú tuvieras que mencionar la empresa o quizás en función a lo que hacía, ¿cuál fue la más extraña? Si recuerdas, claro, que tú dirías, ¿y para qué pueden esta gente entrar en nuestras soluciones? ¿Te refieres a clientes finales? Es decir, te refieres a compañías que hacen ingeniería, sí, que diseñan productos, etcétera. Empresas raras, la más rara. Bueno, una de las más raras que yo visité una vez fue que me sorprendió muchísimo. Porque no os penséis que, o sea, yo estudié ingeniería informática, pero no sabía nada de ingeniería industrial, nada de ingeniería de producto, nada de ingeniería de planta, o sea, nada de simulación, nada. Todo lo aprendí yendo a ver a empresas que hacen esas cosas. Y aprendí además también, obviamente, con los ingenieros que trabajaban conmigo. Recuerdo una compañía en la localidad de Reynosa, que es una ciudad fronteriza en México, en la que fui a ver a un ingeniero mexicano muy recomendado porque había trabajado en la NASA. Pero él tenía su empresa, la tenía en Reynosa, que es la parte, digamos, mexicana de la frontera con Estados Unidos, la frontera norte con Estados Unidos. Y muy recomendado, no, tienes que ir a ver a este señor, seguro que le vas a poder ayudar. Y bueno, lo fui a ver y efectivamente el señor lo que hacía eran máquinas para ensamblar la parte final de los cinturones de seguridad de los coches. Es lo único que hacía. Eran máquinas así pequeñitas, pero hacía miles de máquinas y las hacía él todas en su taller. Entonces fue cuando me di cuenta de que para hacer una gran diferencia en el mundo no tienes que tener 50.000 empleados o 200.000 o 10.000 o 100. Sencillamente con ser alguien que tengas la suficiente capacidad para discurrir, para crear la imaginación y sepas utilizar la tecnología adecuada, pues no tienes límites. Y recuerdo que los clientes de este señor pues eran, imaginaos, todas las maquiladoras automotrices que fabricaban cinturones de seguridad en la frontera, ¿no?, entre Estados Unidos y México, ¿no? Algo muy interesante porque estamos hablando de un componente extremadamente delicado, si se puede decir de esta forma, por lo que implica. Tiene un punto de seguridad sumamente importante al que hay que tenerle confiabilidad, hay que tenerle, digamos que ciertos niveles de calidad específicos y no es a cualquiera que le van a contratar o a comprarle ese producto. Tiene que ser alguien que cumpla con unos requisitos
muy específicos. Y él usaba entonces las soluciones de Dassault para eso. Sí, 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 utilizaba las soluciones de Dassault y la verdad es que lo que él fabricaba al fin y al cabo eran como pequeñas células de ensamblaje, muy pequeñas y de hecho relativamente simples, pero pues tenía que hacer muchas y sobre todo tenía que cumplir con los estándares de seguridad y de calidad de la industria automotriz, que son muy altos, ¿no? ¿Alguna vez tú imaginaste que ibas a estar en esa posición? No, no me refiero al cargo laboral, sino ver tanta gente, viajar a tantos países, conocer tantos procesos, tantas cosas relacionadas a diseño, ingeniería. ¿Te cruzó por la cabeza en algún momento? Es que la verdad es que yo nunca, honestamente, a veces la gente me dice, es imposible. La verdad es que yo nunca planifiqué mi carrera profesional. O sea, suena así como, ¿no? Desafiante, pero es verdad. O sea, yo a medida que iba adelantando en mi carrera profesional y personal, iba tomando decisiones. Iba tomando decisiones sin tener nunca absolutamente ningún miedo. Sin tener miedo a lo que me venía por delante. Vamos a ver, si tomo este camino, si doy este paso, ¿qué sucede? Pues que aprendo, y que aprendo, y que aprendo, y que aprendo. La verdad es que nunca me imaginé, ¿no? Sí me imaginé que, que trabajaría internacionalmente, pues porque desde pequeño se me dieron los idiomas, entonces aprendí inglés y francés, acabé, digamos que el bachillerato ya sabía hablar francés e inglés bien, y yo creo que por eso también empecé una carrera internacional, pero jamás pensé que aprendería tanto, porque ahora estamos hablando, me preguntabas, ¿no? Un caso así como el más extraño, o que uno de los que más me impactó, pero obviamente cuando vas a la planta de una gran compañía mundial que tiene 300.000 empleados y fabrica dispositivos médicos que salvan vidas, ¿no? Y es la primera vez que tú vas a esa planta y tienes la suerte de que te lo enseñen todo. Digo la suerte porque efectivamente, o sea... Es un privilegio. Exacto, es un privilegio. O sea, yo puedo decir que gracias a ser tan como valiente, ¿no? Y a no tener miedo a nada, pues he llegado a meterme en plantas y ver cosas que, pues obviamente, y tú lo sabes porque obviamente conoces, sabes de qué te estoy hablando, la mayor parte de gente ni se imagina. No, la verdad que uno adquiere un conocimiento. Me trae a la memoria, Melissa y yo visitamos a una planta de pañales y la verdad que lo que aprendimos allí, porque ya uno como padre que sabe lo que hay, bueno, uno no sabe lo que hay detrás, pero sabe en términos de usuario lo que significa manejar pañales. Cuando fuimos a la fábrica y vimos todo el proceso, la cantidad de pañales que se fabrican por segundo es una locura. Entonces uno adquiere mucho conocimiento de muchas cosas que son productos de todos los días que uno da por sentado, pero no sabe todo lo que hay detrás. Y gracias a eso que tú acabas de mencionar, nosotros sí tenemos ese privilegio de poder introducirnos en ese mundo de manufactura, de diseño, que cosas que uno ve todos los días en el supermercado, tan simples. Un momento retador en ese espacio donde tuviste que ver tantas empresas, tantas culturas, porque al final de cuentas tú manejabas varios países. Entonces estamos hablando de que muchos países, solamente República Dominicana, son muchas culturas o subculturas. Pero si vamos a algo que tú hayas dicho, sí, esto es un gran reto. Es una gran pregunta. Y otra vez, yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado en mi vida ha sido estar plenamente presente en todas las cosas que hago en todo momento. Y obviamente que hay que planificar las cosas, hay que pensarlas, hay que organizarlas, pero hay cosas que no. Y por ejemplo, cuando llego por primera vez, había estado de vacaciones en Dominicana, pero cuando llego por primera vez a veros a vosotros y empezamos a ver clientes, empezamos a ver compañías que fabrican cualquier tipo de producto, puede ser un reto, pero como yo soy una persona tan curiosa, creo que la intuición y la empatía me han ayudado mucho siempre. Nunca he tenido la sensación, o sea, mis retos más importantes, estaba pensando en retos más allá de que compañías que hacen determinadas cosas, mis retos habrán sido quizá más el lidiar con cosas que no se ven, pero no tanto con mis clientes y con los procesos, sino más bien con la política. ¿Sabes? Si hay algo que a mí no, o sea, realmente no va conmigo, es las conversaciones de pasillo, las cosas no dichas en la cara, este tipo de cosas.
Sé que estoy hablando de algo como muy Ujú. prosaico, ¿no? Pero quizá esos han sido retos que al final Se superan. se esperan, pero otra vez, como yo siempre me lo tomo desde el punto de vista de intuición, de empatía y de, obviamente, pues buscar un ganar-ganar siempre en todas las situaciones, pues siempre voy hacia adelante, pero ha sido un momento retador en llegar a un país. Recuerdo, por ejemplo, eh, Medellín, ¿no? En Colombia, por decir un ejemplo, en el que tú le hablas de Medellín a cualquier americano o incluso a cualquier mexicano y todo el mundo te dice, "Ah, te vas a ir al centro del mundial de los narcos, ¿no?" Me acuerdo la primera vez que yo llegué a Medellín, mi avión se retrasó y llegué a la 1 de la madrugada a Medellín. El aeropuerto de Medellín, si no ha cambiado, está a las afueras, está como a media hora del centro de Medellín. Y la carretera es una carretera en la que asaltan mucho. O sea que yo llegué a la 1 de la madrugada, mi avión llegó tarde y yo todavía tuve que tomar un taxi e irme hasta mi hotel Con todo el en la ciudad de riesgo. Medellín, yo solito. Con todo el riesgo. Sí, sí, con todo el riesgo. Pero yo es que jamás pensé, no vayas a Medellín para no correr riesgo, o no vayas a Reynosa, ¿no? Como decía antes, en el norte de México, o muchas otras ciudades que hay en muchos otros lugares, ¿no? Ay, no sé, todos los países en América Latina tendrán sus zonas más o menos difíciles desde el punto de vista de seguridad, pero y eso también es algo que siempre me ha acompañado. La verdad es que nunca he tenido ni un solo problema de seguridad, nunca me han asaltado, nunca me han secuestrado, jamás. O sea, he ido a lugares, como decimos en España, chungos, ¿no? Lugares difíciles, pero jamás. Y yo creo también es porque la energía que yo irradio nunca ha sido una energía de, ay, cuidado, no vayas a hacer esto, no vayas a tal lugar, no hables con tal persona, ¿no? Si yo tenía que bajar la ventanilla y iba a un lugar difícil y había un niño vendiéndome chicles, pues yo bajaba la ventanilla y le compraba un chicle al niño, ¿no? Y jamás vino alguien más y después me sacó una pistola, jamás. Por eso creo que el hecho de estar completamente siempre como presente en lo que estás haciendo en todo momento, siempre me ha ayudado mucho y me ha ayudado a relativizar momentos de posibles retos importantes, ¿no? Yo no sé si tú recuerdas, y traigo esta anécdota, en uno de tus viajes a Dominicana, terminamos un evento y nos fuimos a una cena con una familia a quien queríamos de un modo u otro que adquiriera alguna licencia y no terminamos hablando de negocios, terminamos hablando de cosas personales, Uh-huh. de la familia, del padre, de los hijos. ¿Te acuerdas de Me eso? acuerdo perfectamente. A mí nunca se me va a olvidar ese momento, porque en ese momento todos nos quitamos la camisa de trabajo y nos pusimos la camisa del ser humano. Fue un momento bastante especial, diría yo. ¿Sabes qué pienso? Efectivamente fue un momento especial. Ahora cuando lo estabas diciendo, yo había olvidado, lo había olvidado, pero ahora que lo estás nombrando, inmediatamente me fusioné con las emociones de ese encuentro, ¿no? Hubo muchas cosas bonitas en esa conversación, entre otras que había varias generaciones presentes, Sí, ¿no? Y era un señor propietario de un negocio con varios hijos. Entonces se unían allí muchos ingredientes, ¿no? El ingrediente de qué hacer con el futuro de la empresa, el ingrediente de qué va a hacer cada hijo, el ingrediente de qué rol, el ingrediente de que si invertimos, pero vais a realmente tomaros en serio este nuevo proyecto, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué? Y es curioso que me digas esto porque justamente hace poquito estuve en una situación similar en la que también se dio esa situación en la que estaba una familia, estaba el propietario de una empresa desde hace 30, 40 años. Y eso es justamente lo que quería resaltar, que es que yo creo que no lo hacemos lo suficiente. No lo hacemos lo suficiente. Creo que deberíamos muchísimo más reunirnos con las personas humanas y dejar de un lado el gorro de nuestro papel de tecnólogos o de asesores o de consultores y tener conversaciones reales y sencillamente crear esa relación humana. Con compañías pequeñas y medianas es fácil, con las compañías más grandes es más difícil también porque luego hay lineamientos internos que no te permiten tener determinados tipos de contactos, pero si algo ha sucedido desde el año 2020 creo que es que la gente cada vez se siente más desconectada y es algo que yo insisto mucho en mis conversaciones de negocios todo el tiempo. Tenemos que recuperar esa conexión y ahora mismo vendamos tecnología, vendamos servicios, sea lo que sea que hagamos, profesionalmente, creo que si conseguimos sistemáticamente conectarnos más que antes con las personas, creo que las personas lo van a valorar mucho más. De verdad lo pienso. qué bueno que lo piensas. Porque, y te soy muy honesto, muy pero muy honesto, hubo una época en que nosotros decíamos, ¿y en qué momento Ángel se va a volver humano?
porque solamente veíamos al ángel de trabajo. Y ya con el tiempo sí, te conocimos más a fondo, nos interrelacionamos más. Tú fuiste a Dominicana después, de hecho, ya fuera de todo el ámbito de ASO, CAT y todo lo demás. Eh, y creo que se creó una relación ya mucho más estrecha en ese momento. A mí hay una pregunta, y yéndome mucho en ese ámbito, hay una pregunta que yo no creo que sea una pregunta tal como tal, sino más bien en el momento en que Ángel sale de ese mundo corporativo, que vemos que se va ya a otro ámbito. Ahí sí quiero que nos hables un poquito de cómo fue ese proceso y qué buscabas en ese momento. ¿Hacia dónde se dirigía Ángel cuando sale del Corporate America? Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que creo que vivimos en un mundo en el que cada vez va a haber más personas que se planteen ser emprendedores, establecer su propia empresa, ¿no? Y vosotros también sois testimonios de lo mismo. Primero, decir que no fue saltar al vacío, ¿no? Eso es lo primero. Estuve preparándome para poder hacerlo. Y de hecho, justamente hace un ratito estábamos hablando de personas que me ayudaron en ese camino, ¿no? Que me inspiraron para yo ir formándome realmente, ¿no? Como dice Stephen Covey, ir afilando la sierra o el lápiz para ir preparándome para lo que yo me iba a encontrar. Eso es lo primero. Creo que es bueno que la gente sepa que se tiene que preparar. Lo segundo, pues la verdad es que da miedo, pero otra vez, como yo soy tan valiente, pues yo sé que voy a encontrar la solución. Yo sé que todo me va a salir bien. Yo sé que todo va a estar fantástico. Me tomará más tiempo o menos, pero no importa. Entonces, pues te da miedo la inseguridad, ¿no? O sea, da miedo de que de repente todos los meses desde hace 20 años estás cobrando un sueldo que te lo paga empresa A, B o C y de repente tienes que ser tú quien generes esos recursos. Pero al final también se resume en el valor, ¿no? O sea, ¿qué tanto valor puedo yo dar para que alguien pague por esos servicios que yo le estoy prestando? Después también tiene que ver con cuando empiezas ese camino solo, cuando yo empecé mi andadura solo, ¿quién me ayuda? Y muchas veces queremos hacerlo todo y eso es un error. Queremos hacerlo todo, eso es un error. Tenemos que dejar que nos ayuden. Tenemos que dejar que los que saben más que nosotros nos ayuden a andar ese camino. Y en tercer lugar, llega un momento que obviamente pues tienes que empezar a reclutar gente. Tienes que empezar a traer gente a tu equipo para que te ayuden a hacer eso que tú no sabes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hubo básicamente dos motivos por los cuales yo decidí salir de esa comodidad de trabajar para una compañía grande, ¿no? La primera fue pasar más tiempo con mi familia. Y la segunda fue, y seguramente has escuchado la historia en algún momento, fue que después de ir tantas veces de forma repetitiva, ir a lugares en los que había muchísima pobreza, porque la maravilla de América Latina es que la gente es extraordinaria, pero también hay pobreza en muchas zonas. Digamos que hay mucha diferencia en la distribución de la riqueza en todo el territorio, ¿no? En todo el continente. Entonces pude vivir mucha pobreza, ¿no? Y la historia que hablaba antes de que bajaba la ventanilla del coche y alguien me estaba vendiendo chicles, pues eso es en el mejor de los casos, porque muchas veces veías a niños que no te vendían nada porque estaban literalmente tirados o drogados al lado de la calle o de la carretera. Y la verdad es que en el año 2015 tuve una experiencia que solo puedo llamar espiritual, que me permitió pues darme cuenta que tenía que hacer algo por esos niños. Y yo creo que ese fue también el segundo motivo más importante por el cual yo dejé el mundo corporativo también, porque necesitaba en ese momento intentar ayudar a esos niños desfavorecidos en América Latina y ayudarlos a convertirse en alguien, ¿no? Convertirse en emprendedores. Y la verdad es que a raíz de esa experiencia espiritual, en el 2015 fue que yo creo que ese fue como la gota que colmó el vaso, que hizo que yo un año más tarde pues dejara el mundo corporativo. Pero da miedo. Sí, lo sabemos. O sea, te entiendo perfectamente y no, yo no diría que es un salto al vacío, como tú mencionas. Es un salto de fe, de creer en uno mismo, de lo que uno puede hacer, de lo que uno puede lograr. Y mi siguiente pregunta era, ¿qué lograste? Bueno, lo estoy logrando, ¿no? Porque es algo que nunca se acaba, ¿no? Yo creo que, pues como todo, tiene sus ciclos, ¿no? Los servicios que yo con mi empresa he ido
he ido promoviendo o dando a otras compañías, ha ido cambiando, se ha ido ajustando. Siempre estás aprendiendo, siempre estoy aprendiendo. Mi equipo ha ido creciendo. He aprendido a reclutar gente, he aprendido a equivocarme cuando recluto a gente, ¿no? Entonces, he aprendido muchísimas cosas y la verdad es que nunca se acaba. ¿Qué he conseguido? Bueno, pues he conseguido fundamentalmente, primero, yo diría una gran autoconfianza, ¿no? El darme cuenta que no solo podía hacer algo para una compañía grandiosa en la que yo formaba parte, era un pequeño engranaje en ese gran compañía de miles de empleados con cientos de oficinas en el mundo, pues en cambio yo con mi empresita, mis empleados, soy capaz de tener un gran impacto en las compañías con las que yo trabajo, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo jamás había utilizado, que era la presencia en redes sociales, y ahora estamos saliendo por redes sociales. Por ejemplo, yo jamás había conocido el poder de las redes sociales y cuando yo salí del mundo corporativo, lo primero que hice fue decidir que había una red social que se llama LinkedIn, que es la red de profesionales, y en esa red social era donde yo iba, entre comillas, a jugar mi juego. Es donde yo iba a darle el valor a la gente para que la gente pudiera ver. Iba a ser mi escaparate para que la gente pudiera ver lo que yo había hecho, lo que yo había aprendido, ¿no? Tanto en mi etapa corporativa como después como emprendedor. Y de hecho, en los años 21, sobre todo 2021, de hecho, puse a mi equipo de marketing a ayudarme a estar presente en podcasts. De hecho, este es mi primer podcast probablemente en los últimos 12 meses. Pero me entrevistaron, o sea, yo he estado presente en más de 150 podcasts, por ejemplo. Y ¿En castellano, en inglés o en ambos? Los dos, sobre todo en inglés. Más que nada porque no hay tantos en español, sencillamente. Y como vivo en Estados Unidos, vivo aquí en Dallas, en Texas, pues... Y otra vez, dicen que hasta que no enseñas las cosas o hablas de ellas, realmente no las has interiorizado y no las conoces y no las has aprendido. Yo animo mucho a la gente que nos está viendo, porque todos vosotros, todos los que nos estáis viendo, tenéis una serie de talentos. Todos. Os animo a que habléis de esos talentos. Jamás penséis que aquello que vosotros consideráis que estáis orgullosos por vuestra experiencia, por vuestra familia, por lo que habéis aprendido o lo que sea, que nunca os dé vergüenza compartir aquello que sabéis. Porque yo al principio, obviamente para llegar a más de 150, empecé con el 1, con el 2, con el 3, ¿verdad? Y digo, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Pero algo que hice muy bien, otra vez como soy tan atrevido, yo siempre les dije a los que me entrevistaban, no quiero una lista de preguntas. Pero había gente que me mandaba la lista de preguntas. ¿No? Hay gente más testaruda que uno. Yo jamás leí las preguntas. Nunca. ¿Por qué? Porque prefiero que me agarren, como dicen en México, que me agarren en curva. Prefiero que me pregunten algo. Oye, ¿y cómo respondo a esto? Pues mira, pues si no lo sé, digo, no tengo ni idea de lo que me estás preguntando. O sencillamente puedo buscar dentro de mí. Y esto es otra cosa maravillosa de las entrevistas, que es que de repente te das cuenta que sabes mucho más de lo que te imaginabas. Porque tienes que escarbar dentro de ti para dar respuesta a una pregunta que tú me estás haciendo, ¿no? Y hay millones de preguntas, hay infinidad de preguntas. Jamás yo voy a saber cuántas preguntas Óscar me va a hacer y de qué me va a preguntar. Pero lo bueno es que voy a ir a mi interior y voy a decidir, ¿puedo responderle o no puedo responderle? Y por eso quería insistir, ojalá las personas que nos están viendo se animen, porque hay millones de podcasts ahora mismo en el mundo, como tú sabes, hay muchos, ¿no? Les animo a que compartan su conocimiento, sea mediante un podcast o sea dando charlas en su comunidad, acercándose a las personas más desfavorecidas, y creo que se van a dar cuenta que lo que pueden aportar al mundo es mucho más de lo que ahora se imaginan. 100% de acuerdo contigo. Y es parte, gracias por el comentario, porque es parte de lo que hemos experimentado justamente con este proyecto, que cada quien tiene una historia. Y a medida que va contando su historia, vamos aprendiendo de muchas cosas que hace quien está hablando. Y eso le sirve a uno, a dos, a 1 millón de personas que están viendo, escuchando. Y lo hemos vivido por medio de los comentarios, por medio de lo que nos dicen en la calle, en un evento, en una actividad, de lo que quizás dicen, bueno, no sabía tal cosa, lo aprendí, qué bueno, me sirvió. O sea que, muy válido tu comentario. Si Ángel tiene que, o mejor dicho, si Ángel tuviera la posibilidad de hablarle
al Ángel de hace 10 o 15 años, ¿qué le diría? Que fuera más atrevido todavía, que tomara más riesgos, Aún más. todavía más, mucho más, que no tuviera miedo a nada, que se atreviera a hacer más cosas, que quisiera algo de lo que, fíjate, no sé cómo, cada quien ha tenido una educación en su vida, ¿no? Y ahora voy a hablar de algo como muy personal, ¿no? Yo soy originario de Barcelona, ¿no? O cerca de Barcelona nací, estudié después Barcelona, ingeniería en Barcelona, y yo nací en el seno de una familia católica, ¿no? Y la verdad es que, pues obviamente hay millones de católicos en el mundo, pero siempre, en el seno de mi familia, siempre crecí un poquito con no con el ser atrevido y con el ser valiente, sino con el mantener un segundo plano, el ser como extremadamente humilde, comedido, etcétera, ¿no? Aparte de tomar muchos riesgos, justamente, si yo pudiera regresar al pasado, sería pedir mucho más. Yo creo que no he pedido lo suficiente en mi vida. Creo que no le he pedido lo suficiente a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mis familiares, a mis jefes, a las empresas para las que yo he trabajado. Sin duda, creo que desafortunadamente, por un motivo que no alcanzo a vislumbrar, creo que nos educan para no pedir lo suficiente. Y creo que eso también nos limita muchísimo. Y eso es algo también que a veces me preguntan, como tú me has hecho ahora, ¿no? O sea, ¿qué cambiarías? Pero creo que es un gran error. Me preguntaras, ¿cuál ha sido uno de los errores más grandes que has cometido en tu andadura profesional? Es no pedir lo suficiente. Porque siempre va a haber alguien que pida más que tú. Y los que piden más que tú es a los que, como dicen muchos versículos de la Biblia, pedid y se os dará, ¿no? Y considero que sí hay algo en el universo que a los que más piden es a los que más se le da. Y obviamente por eso vosotros tenéis hijos, y seguramente que los que nos estáis viendo también, es ese balance que tenemos entre, ¿no?, de educarlos y ponerles límites, pero al mismo tiempo que sean ellos, que sean fuertes, que crezcan fuertes. Yo la verdad es que justamente por lo que acabo de decir, estoy probablemente muy desbalanceado y quiero y provoco que mis hijos me pidan mucho. Y no solo a mí, sino a todo el mundo. Porque quiero que se sepan, quiero que se puedan valer por sí mismos. Quiero que no dependan de mí lo antes posible. Quiero que tengan que enfrentarse a los problemas, a los retos, por sí mismos lo antes posible, porque es la única forma de aprender. ¿Sigue Ángel trabajando de alguna forma con empresas, con el área de ingeniería, manufactura, diseño o cualquier otra? No necesariamente en ese área. Sí, los servicios que yo proporciono son básicamente como dos tipos de servicios. Lo primero es lo que se llama, pues básicamente relacionado con el desarrollo de negocio. Y eso puede ser generación de demanda, generación de leads, generación de prospectos, generación de ventas, cerrar ventas, gestionar, gerenciar fuerzas de ventas, vendedores externos o internos, etcétera. Lo que se diría desarrollo de negocio, fundamentalmente internacional, porque yo he trabajado en más de 33 países, he cerrado negocios con instituciones públicas y privadas. Y lo que estoy haciendo más últimamente es lo que se llama, el término que utilizan algunas personas en redes sociales que se llama influencer, pero no existen, de hecho no existen muchos influencers de negocios, business influencers que se dice en inglés. Y yo he empezado desde hace aproximadamente unos 3 años, empecé a ofrecer servicios de business influencers. Eso quiere decir utilizar mi influencia, la influencia que yo he creado en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, utilizarla, y en el networking que hago continuamente, sobre todo aquí en Estados Unidos donde yo vivo, utilizarlo para darle visibilidad a los servicios y los productos de mis clientes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tipo de clientes tengo? Pues tengo realmente todo tipo de clientes, ¿no? Tengo clientes he tenido clientes en dispositivos médicos, he tenido clientes en empresas de software, en empresas de TI, en entretenimiento, en retail, consumer goods. He tenido muchos diferentes, pero siempre es relacionado con, como decía, con la influencia en los negocios, utilizar mi influencia para acceder a personas de otras compañías que quieren comprar los productos o los servicios de estos clientes míos, o ayudar a mis clientes a enseñarles a vender, sobre todo internacionalmente, ¿no? Es habitual que yo tenga clientes de otras áreas geográficas en el mundo que quieren, por ejemplo, venir a Estados Unidos, o clientes que quieren expandirse en otras zonas de América Latina, por ejemplo, lugares donde yo he trabajado. Yo básicamente, profesionalmente, como sabes, he trabajado en Europa,
y en todo el continente americano. Tú usas la palabra influencer. Yo pensé en la palabra, no la quise usar, pero ya tú la mencionaste. Y al final yo creo que Ángel es una persona que impacta a personas de alguna manera. Entonces, a lo largo de tanto tiempo y sobre todo, como tú mencionas ya últimamente, más que todo en la parte de negocio. Y de un modo u otro, hablamos obviamente de un impacto positivo. Yo soy una persona que me sentí impactada más que influenciada. De alguna manera tú tuviste algo que ver en todo lo que yo como profesional he hecho. Melissa es parte de muchas de las personas que trabajaron con nosotros, que ya no están. Y de alguna manera también dijeron, algo aprendí de Ángel. Y bueno, gracias por haber sido esa influencia en su debido momento. Sí, gracias. Lo que pasa es que a veces uno cuando hace una entrevista, ¿no? La gente no te entiende, ¿no? Entonces uno tiene que recurrir a esos conceptos que ya hemos puesto en una cajita, ¿no? Claro. Si hablo del concepto cajita influencer, todo el mundo entiende. Pero voy a salir con unos calzoncillos de la marca no sé qué y voy a utilizar a mis 60.000 seguidores. No, no ese tipo de influencer. Sino que quede claro. Mi influencia, ¿no? Mi impacto es más, como tú dices, es más de uno a uno o de uno a muchos, pero más en un entorno de negocios y más en un entorno de servicios y productos empresariales. Es lo que se llama también en terminología empresarial B2B o B2B, que quiere decir business to business, ¿no? Pero otra cosa que quería decir, obviamente, hay algo importante también, que no todo el mundo se deja impactar positivamente, ¿no? O sea, tú y tu equipo y Melissa, pues todos teníais dos opciones, ¿no? Teníais dos opciones de vamos a hacerle caso a Ángel o no. ¿No? O sea, ahora que tú dices eso, hay una pregunta que a nosotros nunca se nos va a olvidar. Y es una de las primeras reuniones que tuvimos. Tú nos decías, bueno, ustedes deciden, ¿con SolidWorks o sin SolidWorks? Y sin pensarlo dijimos, no, Ángel, con SolidWorks, claro. Para el futuro, si se puede, claro está. ¿Qué tiene Ángel en mente? ¿O hacia dónde se va a dirigir? ¿Se mantiene lo que está haciendo? ¿Hay ambiciones? Lo primero, desde el punto de vista, digamos, empresarial, voy a tecnificar todavía más el negocio que tengo. Es decir, voy a incorporar mucha más tecnología, lo voy a automatizar mucho más, voy a especializar mucho más a las personas que están trabajando conmigo para que hagan tareas mucho más específicas y voy a subcontratar más todavía lo que, digamos, lo que mi gente ya sabe hacer. Lo voy a subcontratar todo para que mi gente continúe aprendiendo cosas nuevas y por lo tanto continúe mejorando desde el punto de vista empresarial, ¿no? Ya sabéis, todos los que tenéis un equipo de gente con vosotros, la importancia de poder darles pues un plan de carrera, ¿no? Y que siempre continúen teniendo ganas de estar trabajando con uno, ¿no? Eso es lo primero. Seguramente que estoy contento con el impacto que tengo y que he tenido estos últimos años, pero voy a redoblar mis esfuerzos en conseguir un impacto. Es decir, mis conversaciones, no de uno a uno, sino de uno a muchos, vais a ver que se van a redoblar y que, por lo tanto, voy a estar continuamente invirtiendo mucho más en el impacto de lo que hago todos los días. ¿De acuerdo? Eso es otra cosa. Y desde el punto de vista personal, pues seguramente también, pues, digamos, cuando uno tiene familia, pues tiene diferentes como objetivos la familia y creo que ahora es un momento muy importante para que yo otra vez vuelva a dedicarle incluso más tiempo de lo que he dedicado a mi familia en los últimos años, ¿no? Creo que es el momento en el que ya involucro a mi familia en mis negocios siempre que puedo, pero creo que lo voy a hacer todavía más. Ya estoy muy pendiente de todo lo que hacen mis hijos, estoy muy involucrado en las escuelas de mis hijos, estoy muy involucrado en todas las actividades que ellos hacen fuera de la escuela, pero quiero llevarlo todavía a un nivel superior, ¿no? Quiero todavía llevar a cabo o tener un impacto mayor en lo que es mi familia inmediata, ¿no? Y de hecho quiero anunciar, ¿no? Algo que os prometí que daría una primicia en esta entrevista, ¿no? Claro. Que la verdad es que a la gente seguramente no le importe ni le preocupe, pero para mí es muy importante y justamente de hecho tiene que ver con esta pregunta, y que es que en los últimos meses he estado preparando, conjuntamente con una editorial, he estado preparando un libro. El libro está ya escrito, estamos ahora ya revisando, haciendo las últimas revisiones, y es un libro en el que, bueno, un poquito mi interés ha sido, empezamos a escribirlo a mediados del año pasado, y el objetivo es que sea un compendio de toda la familia Ribot, es decir, las 4 ramas de la familia Ribot, digamos que mi papá y sus 3 hermanos, esas 4 ramas de la familia que pudieran explicar
cómo había sido su vida, cómo percibían a la familia Ribó, cuáles han sido las cosas, las buenas, las malas, las traiciones, las bendiciones, todo eso, ¿no? Y obviamente, como estoy escribiendo el libro yo, pues hay un capítulo importante sobre mi vida y que seguramente va a sorprender a muchos, porque efectivamente, pues una vida habiendo vivido en 7, 8 países diferentes, habiendo hecho negocios en 30 y tantos países, habiendo visitado más de 1.500 compañías, gracias a compañías como las vuestras o como la vuestra, pues he tenido, digamos que he vivido muchas cosas anómalas, ¿no? O no normales, o que la gente quizá no se espera. Entonces, escribiendo el libro me he dado cuenta de la gran cantidad de cosas que he hecho de forma no planificada, como he dicho muchas veces a lo largo de esta entrevista, pero que realmente cuando alguien lo lea dirá, wow, esto es lo último que me hubiera imaginado de Ángel Ribó. ¿Y el libro viene en diferentes formatos? Bueno, el libro en principio va a ser solo formato físico, no tengo previsto ponerlo en ningún formato digital de momento. Es expresamente, no soy muy amigo de los formatos digitales casualmente yo que he vivido en el mundo digital. En el mundo digital desde siempre, ¿no? Se llama, por cierto, el libro, eso sí, te puedo decir cómo se llama el título, se llama La trufa de los Ribó. Está escrito en catalán y en castellano. La trufa de los Ribó. La trufa, no la trufa de chocolate, sino la trufa es un tubérculo que nace, o que se cultiva de forma silvestre o por campesinos que saben hacerlo, ¿no? Y que es muy sabrosa. Se utiliza para darle sabor a muchos casos, a muchas cosas, a muchos platos, ¿no? Y resulta que, bueno, esto la gente no lo sabe, mi familia de hecho fue uno de los precursores de la comercialización de trufas en España, pues en los años 50 y 60. ¿Podemos contar con nuestra copia dedicada del libro? Por supuesto. Por supuesto. Acabamos de hacer un compromiso formal aquí, ya lo saben. Por supuesto. Tú sabes que siempre me causó curiosidad tu apellido, Ribó, porque nunca habíamos escuchado el apellido Ribó. ¿Hablas un poco de eso en el libro? Hablo un poco porque, de hecho, la persona que me ha ayudado a escribir el libro, le mandé, le pedí, por favor, oye, ¿podrías, por favor, ir a los archivos del obispo de tal, del obispado en la zona tal del norte de España, de donde es originaria mi familia, donde se conservaron los archivos de las partidas de nacimiento, de defunción, de bautismo de toda mi familia después de la guerra civil, porque en España hubo una guerra civil y entre el año 36 y 39 se quemaron absolutamente casi todos los registros de la iglesia, pero por suerte parte de los míos. Entonces, hablo de esto, de hecho salen en el libro copias de esos certificados de la familia. De hecho, nos vamos hacia atrás hasta el año 1600 y tanto, es decir, hasta el siglo XVII, documentos escritos de la familia Ribó, literalmente, de cosas que pasaron en la familia Ribó y que fueron pues, registrados públicamente. Y te puedo decir, por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, sabemos que la familia Ribó, como mínimo desde el siglo XVII, venía de la zona Cataluña, que es la región del noreste, todo el mundo conoce Barcelona. No, yo nací en la provincia de Lérida, es la única provincia de las 4 que tiene Cataluña que es, digamos, que no tiene mar. Y en el norte, de hecho mi familia es del norte de esa provincia y es por tanto muy cerca de la cordillera de los Pirineos, que está muy cerca de Francia. Entonces, históricamente habíamos siempre pensado que quizá venía de Francia nuestro apellido, pero la verdad es que no lo sabemos porque no tenemos constancia escrita de que fuera así. Pero pues podría ser porque Ribó, no dicho en francés, Ribot, pues suena así como... Tiene sentido, pero la verdad es que no tenemos ninguna constancia de que venía de Francia, pero eso sí, nuestra familia ha vivido siempre históricamente en el norte de Cataluña, centro-norte de Cataluña, muy pegadito a 1 hora y media de la frontera con Francia. Bien cerca. Ángel, te pido un favor. A ver. A ver. Ojalá pueda darte. Es fácil, es fácil. El tiempo se nos agota. Ajá. Y normalmente yo le pido a cada invitado un mensaje para la audiencia. Tú has dado muchos mensajes, muy buenos todos, pero ya un mensaje final, no quiero decir de despedida, pero sí final, algo positivo, algo motivador. Sí, lo más importante es, yo diría, primero que
yo creo que a todos los emprendedores, en algún momento, todas las personas que nos planteamos tener nuestro propio negocio, en algún momento nos da mucho miedo. Y como decía antes, tenemos que ser suficientemente valientes porque a medida que vayamos tomando y dando pasos en nuestra carrera de emprendedor, nos vamos a dar cuenta de que lo que nosotros sabemos, nadie lo sabe como nosotros. Nadie. Pero la única forma de darse cuenta es si empiezan a tomar acción ahora. Por eso, mi frase preferida, y de hecho está en muchos lugares donde yo hablo o donde yo escribo, incluso en mi perfil de LinkedIn, mi frase preferida es toma acción imperfecta ahora. Toma acción imperfecta ahora. En inglés es take imperfect action now. La única forma de saber lo que hay detrás del miedo es tomando acción. Es tomando ese paso. Y te voy a dar un ejemplo. De hecho, obviamente he ayudado a mucha gente en mi vida, profesionalmente y como dicen, pro bono, ¿no? Porque sí. Ahora estoy mentoreando a un niño, a un joven de 15 años, ¿no? Y una de las cosas que le he enseñado, por cierto, lo que está haciendo son maravillas. Esta persona, alguien lo va a contratar y esta persona, cuando tenga más de 15 años, va a conseguir cosas increíbles en su vida. Le digo siempre, toma acción imperfecta. Después de haber estado un año con él, ya no le digo qué tipo de acción tiene que tomar. Tú elige el camino que vas a tomar. Y ahora, como estaba tomando tantas acciones imperfectas, porque llevamos un año trabajando juntos, le he dicho, muy bien, vamos a añadir a partir de ahora una nueva medida para medir tu desempeño mes a mes. Quiero que apuntes este tipo de acciones que tienes que tomar ahora. Acciones locas imperfectas. Acciones locas imperfectas. Porque ¿sabes qué pasa? Que la imperfección, al final, pues se convierte en normalidad. Y yo no quiero eso. Yo quiero que esta persona a la que estoy mentoreando, ya digo, es un niño de 15 años, quiero que tome acciones todavía más locas, más imprevisibles. Obviamente dentro de la legalidad y dentro de la salud, ¿no? Obviamente, porque al final es un menor y no está bajo mi tutela. Pero lo que quiero explicar con esta historia es que la diferencia entre una persona mayor como nosotros y un niño de 15 años, o un joven de 15 años, que me perdone, es que tiene menos reparos para tomar esa acción loca e imperfecta. Anímate, tú que me estás viendo, que nos estás viendo, anímate a tomar esa acción imperfecta. Me ofrezco a tener una conversación contigo. Ahora mismo, de hecho, le voy a pedir a Óscar que por favor ponga incluso acceso a mi calendario, si alguien quiere a mi Claro horario, sí. si alguien quiere pedir y quiere reservar un ratito conmigo, sencillamente para tener una conversación o tomarnos un café virtual. De verdad, hacedlo. De verdad que voy a poner a disposición de Óscar, Melissa y su compañía. De verdad, tengamos una conversación. Hacedme preguntas y os diré lo que me parezca sobre lo que vosotros queréis hacer. No tengáis miedo. Lo que hay al otro lado del miedo es mucho más importante y mucho más maravilloso de lo que vosotros os podéis imaginar. ¿Dónde te pueden encontrar? En LinkedIn. Exacto. Te buscan como Ángel Ribó. Exacto. Ángel Ribó, bueno, ya habréis visto seguramente que aparece mi nombre bien escrito aquí en la red social donde lo estáis viendo. Ángel Ribó es con B grande, R-I, B grande O. Podéis ir a LinkedIn, soy Ángel Ribó segundo, porque mi papá también se llama Ángel Ribó, yo soy el 2, tengo dos palitos a continuación, y mi hijo, de hecho, mi hijo de los 3 hijos que tengo, el segundo es Ángel Ribó tercero, ¿no? Me podéis mandar un correo muy fácil también a angelribó, todo junto, angelribó.com. Y la verdad es que estoy en todas las redes sociales, pero en la que más estoy es en LinkedIn. Tengo personas de mi equipo dedicadas exclusivamente a responder a mis correos, a interactuar con los contenidos, los artículos de otras personas, etcétera, etcétera. Ese sería mi mensaje más importante que me gustaría transmitir el día de hoy. Una última cosa. Ajá. Despedir. ¿Perdón? Despedir. Hacer like. Perfecto. ¿Te refieres que...? A despedir el episodio. Que lo despida, que yo despida el Sí, episodio. lo despides tú. Bueno, perdona, adelante. Muchísimas gracias. De verdad es que es un placer poder despedir el episodio del día de hoy. Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en una conversación con alguien. Obviamente, pues mi relación con Óscar, con Melissa y con toda la compañía es muy cercana, y con tu familia, por supuesto. Pues solo quería deciros que gracias por vuestro tiempo, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, gracias por tener esa apertura mental para aceptar lo que estamos diciendo, verlo desde una perspectiva diferente a la que habéis visto hasta ahora, y sobre todo pues continuar viendo los podcasts de Óscar, de Three Designers
Bueno, de podcast realmente. De podcast, ¿verdad? Sí. De podcast. Ya como marca independiente, si se Como marca puede. independiente, perfecto. Continuar viendo los podcasts porque la verdad es que de las conversaciones con otras personas se aprende muchísimo. Ojalá, como decía antes, pudiéramos volver a conectar con todas esas personas con las que hemos perdido esa conexión durante los últimos años. Y nos vemos pronto. Cualquier cosa que podamos hacer por vosotros, el hombre podcast o yo, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Ángel. Un honor de verdad. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos.